Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy traigo un tema que puede ser especializado, porque lo cierto es que vamos a hablar de algo que no nos compete a todos, pero también a veces lo vemos muy lejano y es importante que hablemos de esto porque es noticia. Y es noticia que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto las nuevas reglas en materia de ley antilavado. Estas reglas de carácter general llegan un poco a destiempo considerando las fechas que había establecido la ley cuando se reformó esta ley federal para la prevención e identificación con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se modificó en julio del año pasado y anunció la publicación del reglamento y de las reglas de carácter general, que es el sistema completo en materia de ley antilavado. Hay que recordarlo, incluso lo mencionamos la semana pasada cuando hablamos del uso del efectivo. Esta ley antilavado nos importa a todos, porque no se refiere únicamente a las personas que pudiesen estar celebrando operaciones que puedan financiar actividades ilícitas, sino es una norma que pretende identificar en qué operaciones puede alojarse estas operaciones indebidas. Y el objeto es preventivo, de tal manera que esta ley obliga a muchas personas, no solamente a un sector específico. Es cierto, estimado Jorge, que la ley establece un catálogo en su artículo 17 de lo que conocemos como actividades vulnerables. Y ahí se señalan específicamente quiénes son los principales sujetos obligados de la ley. Pero en esto hay que poner un poco de énfasis, porque hemos perdido un poco el foco y de repente nos vemos muy ajenos al cumplimiento de esta ley. Más adelante vamos a retomar este punto. Ahorita lo que hay que decir es que el 7 de agosto del 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo por el cual se reforman, se modifican las reglas de carácter general en materia de ley antilavado y vienen a complementar tanto la reforma de julio del año pasado como la reforma al reglamento que se publicó en marzo de este año. Es decir, ya tenemos completo el sistema de regulatorio en materia de esta ley antilavado. Lo segundo que hay que mencionar es que esta reforma cambia el paradigma totalmente por cuanto hace a la atención y al cumplimiento que debe darse a las obligaciones que establece esta ley. Anteriormente, bastaba con identificar a tus clientes o usuarios, con integrar el expediente, en su caso acumular operaciones, presentar los avisos y tener a disposición de las autoridades la información de tus clientes o usuarios si era sujeto obligado. Actualmente, a los sujetos obligados de esta reforma de ley antilavado se les adicionan. Principalmente yo lo puedo concretizar así a tres obligaciones adicionales muy importantes. Uno, el esquema de prevención de riesgos a través de un enfoque basado en riesgos de cada una de las personas obligadas. Es decir, las personas obligadas tienen que realizar un análisis de esquema basado en riesgos específicos. Por lo tanto, ya no solamente es identificar, es conocer, es evaluar, es calificar, es monitorear, es identificar qué operaciones he celebrado, quiénes son mis posibles clientes, quiénes son o cuáles son las expectativas de las operaciones que voy a celebrar y conforme a ello establecer un posible riesgo que tengo que prevenir. Después de ello, la cuestión de la implementación de los sistemas automatizados de cumplimiento, es decir, ya no basta el cumplimiento documental, sino que ahora hay que tener un sistema de cumplimiento automatizado. Y la tercera, las auditorías. Anteriormente no había una obligación de llevar auditorías, sino únicamente la capacitación anual, y ahora es importante llevar una capacitación anual, hacer una auditoría para que los resultados de la auditoría en mi cumplimiento puedan decirme cuáles son las necesidades de esa capacitación que año con año tengo que llevar. Entonces, esto es lo que cambió con el modelo
Y con esta reforma de las reglas de carácter general, se advierte que efectivamente ya no hablamos de un cumplimiento que se resuelve con papeles, sino tuvimos un cambio de fondo. De una lógica donde bastaba identificar al cliente y guardar el expediente, pasamos o migramos a una lógica, estimado Jorge, donde hay que demostrar que uno está administrando activamente el riesgo de su propio negocio. Podemos hablar, como ya lo decíamos, de 3 pasos que se vienen con esta reforma publicada el 7 de agosto. El primero, ya nos dicen estas reglas de carácter general cómo diseñar y cómo aplicar una metodología propia para identificar y medir los riesgos de cada negocio. Tenemos que identificar quiénes son mis clientes, en qué zonas estoy operando, por qué medios recibo dinero, por qué medios contacto clientes, la forma en que entrego recursos. El segundo, cómo deben funcionar los sistemas tecnológicos que monitorean las operaciones, es decir, cómo deben funcionar los sistemas tecnológicos que voy a implementar para agrupar la información de cada cliente que tengo, para que me generen alertas cuando de repente las operaciones con ese cliente se salen de un perfil transaccional esperado, de algo ordinario, cuando de repente ya me está consumiendo más, cuando ya me está pagando más en efectivo. Y el tercero, cómo debe operar esa auditoría anual que ya mencionábamos, que se trata de una de las nuevas obligaciones que todavía no entraban en vigor porque estábamos esperando justamente estas reglas de carácter general. Pero esto parece muy técnico, o sea que vamos a una parte más genérica y aquí es donde quiero detenerme un poco. Lo esencial de esta charla del día de hoy, estimado Jorge, es comunicar a nuestros amigos que es muy importante que identifiquen si son sujetos obligados o no. Lo cierto es que esta pregunta tiene respuestas más concretas de lo que parece. No hay una lista genérica de giros. La ley pone números y la ley especifica actividades. Por ejemplo, si usted renta un inmueble y la renta supera los 188,000 pesos, es obligado a identificar al inquilino, a la persona que le renta. Si usted realiza operaciones de préstamo entre compañías y supera el umbral marcado en la ley, usted es obligado a estas obligaciones de la ley antilavado. Si usted es intermediario inmobiliario, es decir, logra identificar al cliente con el proveedor con el que construye, usted es sujeto obligado. Si usted se dedica a comerciar obras de arte y realiza operaciones en las que vende una sola pieza por más de 282,000 pesos, usted es sujeto obligado. Si usted es fedatario público, pues es sujeto obligado. Si realiza actos de comercio exterior, puede ser sujeto obligado. Y esta es la aportación más importante del día de hoy, estimado Jorge. Es importante que podamos nosotros consultar lo que dice el artículo 17 de esta ley antilavado o la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder definir si soy sujeto obligado o no. Si soy sujeto obligado, entonces tengo que comenzar a preocuparme, más bien a ocuparme, estimado Jorge, de estas obligaciones y de la forma en que los voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que, de acuerdo con lo que ha mencionado la autoridad, este año va a estar verificando cada vez más el cumplimiento de esta ley. Y también hay que decirlo, esta ley es una de las que importan multas más gravosas. Yo creo que en todo el sistema jurídico mexicano pueden llevar multas hasta millonarias por el incumplimiento de las obligaciones o por infracciones graves. Y en un sistema de control de riesgos que cada empresa debe llevar, esto es importantísimo. Ahora, hay que tener en cuenta también que esta reforma se publica el 17 de agosto, pero entra en vigor hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, tenemos tiempo para leerla. Es una reforma robusta. Hay tiempo para leerla, tiempo para estudiarla, tiempo para identificar si soy sujeto obligado o no. Y también el cumplimiento va a ser escalonado. Por ejemplo, hay algunas obligaciones que se tienen que cumplir hasta marzo o junio y agosto del siguiente año y tiene que ver sobre todo con la implementación de las capacitaciones, la elaboración de los manuales, las auditorías, de tal forma que el consejo del día de hoy, estimado Jorge, para nuestros amigos es que si usted ya sabe que es sujeto obligado de esta ley, es importante que vaya poniendo en orden su cumplimiento. Si usted no sabe si es sujeto de esta ley, lea el artículo 17 de esta ley antilavado,
advierta o consulte el portal antilavado disponible en Internet y advierta si su operación puede estar incluida en el listado de las actividades vulnerables o no, y si así lo sospecha, acuda a una asesoría especializada. Estimado Jorge, pues nosotros también brindamos asesoría y defensa en esta materia. Si podemos ayudarles a nuestros amigos, estamos al teléfono 6628-470839 o en mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles. Nos saludamos la siguiente semana, estimado Jorge. Fuerte abrazo. Gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó la asesoría